Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y tengo la dicha de poder estar con ustedes compartiendo el amor, la gracia y la bendición de Dios en nuestras vidas. Y deseamos de todo corazón que estén bien, que sean felices. Este sábado es para ser feliz y no para estar tristes, para darle gloria y honra a Dios a pesar de lo que nosotros podamos estar sintiendo. Lo más importante es lo que yo quiero hacer. ¿Y qué quiero hacer? Quiero estar cerca de mi Creador este día, principalmente más que otros días. Bueno, pues por aquí tenemos a Marla, que es quien va a estar coordinando este día, las lecturas y también los compartimientos. Bueno, pues vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy y posteriormente entraremos con la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, creo. Pero bueno, ahí estamos. Así que adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, Víctor, buenos días, compañeritas, y voy a iniciar con esta lectura del 14 de febrero, las reflexiones de Neuróticos Anónimos, y la encontramos en el libro de las leyes, y dice así: las culpas son un estorbo. El egoísmo impide que una persona ame a otros, y sin amor para otros no existe paz en ninguna parte. Nunca me sentí tan indefenso, tan lleno de miedo. No me atreví a hablar de lo que realmente me estaba matando. La culpa era como una fina hebra de hilo que amenazaba con cortarme en pedacitos. Cargado con un cúmulo de sentimientos de culpa, cada día era un martirio. Convencido de que era la persona más detestable del mundo. Por fin, cansado de sufrir, me acerqué a un compañero. Le pedí que me diera un poco de su tiempo. Necesitaba hablar con alguien. Ya no soportaba más. Cuando por fin pude desahogarme, en ese momento una luz iluminó mi vida. Me di cuenta de que yo simplemente era un ser humano con defectos y que debía aprender a perdonarme. Ahí termina nuestra reflexión. Bien, las culpas son un estorbo. Bueno, yo creo que son un estorbo necesarios para poder llegar a sentirnos arrepentidos de haber actuado de alguna manera. Somos soberbios cuando alguien nos hace un daño y nosotros somos como esos perritos entrenados para pelear, que agarran y no quieren soltar a su víctima hasta que están muertas. Y aun cuando están muertas, en el caso del humano, sigue pensando en un pasado ya no existente, odiando. Pero el hombre se hace daño a sí mismo. La culpa y el culpar a otros es una, es, es un síntoma de un espíritu enfermo, dolido y apagado, de un espíritu separado de la esencia de la vida, y no porque Dios lo haya separado, sino porque ellos han decidido estar separados sin darse cuenta. Pero cuando llegamos a un lugar donde se nos comprende y donde podemos dejar de tener frío en el alma, porque para dejar de tener frío en el alma necesitamos descubrirnos a nosotros mismos y aprender que no es odiando como se puede vivir, ni es estando resentido como puedes vivir, sino que aprender a desarrollar la misericordia, el amor, el perdón hacia ti mismo y hacia el prójimo. Porque el perdón hacia uno mismo es cuando soltamos, cuando yo suelto en mi mente a un enemigo, me amo.
Cuando perdono la ofensa, me amo. Porque el guardar odio, rencor, resentimientos o estar pensando en los daños que generé o que me generaron otras personas es autodestrucción y no es vida. Sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad mental, es lo que buscamos. Por eso el día de hoy estamos dispuestos a descubrirnos para ya no tener frío en el alma. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con la lectura del día de hoy, que efectivamente es primera de Juan 5:13. Y aquí se las pongo en la pantalla. Solamente son 7 versículos para terminar el capítulo. Así es de que voy a leer los 7 versículos. Y dice así: Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Ahí termina el capítulo. Muy bien. Vamos a comenzar con los primeros 2 versículos. ¿Puedes Claro, leerlos, por favor? claro que sí. Dice así: Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Amén. Qué importante es entender qué significa creer en el nombre de Dios. Aquí Juan está hablándole a los hijos de Dios, aquellos que ya conocen las reglas del reino, que conocen sus enseñanzas y que han sido bautizados en el nombre de Jesús, que han recibido el Espíritu Santo y que hoy están en el camino de la santificación, de la limpieza diaria y que van rumbo a la transformación de este cuerpo físico a un cuerpo eterno. Juan dice 2 cosas importantes para que crean en el nombre de Dios. Les escribo a los que creen en el nombre de Dios y para que crean. En otras palabras, Juan está diciendo, les hablo estas cosas para que no se olviden y para que se afirmen en la realidad de que ustedes ya tienen vida eterna en sus vidas. Juan no está diciendo,
cuando llegue la resurrección serán transformados. No, y está diciendo, desde ese momento en que el Espíritu los engendró a ustedes, desde ese momento ustedes poseen vida eterna. Y esto pues nos enseña, ¿verdad? Porque algunos, por ejemplo, tienen dudas. Cuando son primerizos, tienen dudas en su salvación. Y en esto de la eternidad, ¿podré ser salvo? Bueno, vamos a ir allá a 1 Corintios, al capítulo 3, al versículo 10 y 11. Muy bien, dice así el 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. Cuando está hablando del fundamento, el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los corintios, les está diciendo, nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Yo, como perito arquitecto, he puesto este fundamento. Y él dice que es Jesucristo. Y Jesucristo, el fundamento de Cristo es la instrucción de quién era Jesús, quién fue Jesús en su ministerio terrenal, quién es Jesús en su ministerio hoy celestial y quién es Jesús en su ministerio terrenal desde su ministerio espiritual. Veamos la acción. Primero, el verbo de vida. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y Juan nos libera y nos dice que el verbo es Jesucristo. Entonces tenemos un ministerio espiritual. Antes de ser Jesucristo, antes de ser el Mesías, el enviado, él, el verbo, era el ángel del Eterno. Y todas las cosas a través del ángel del Eterno fueron hechas. Ese era su ministerio como creador, como constructor maestro. Así que este, este estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a ver un pedacito sobre esto, de este ministerio que Jesucristo cubrió. Y lo vamos a encontrar en Proverbios capítulo 8. Vayamos a Proverbios capítulo 8. Versículo 1 Sí, el versículo 1. dice así, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan simples discreción y ustedes necios entren en cordura. Oigan, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia
y la arrogancia en el camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escúchenme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Anteceden el consejo y sean sabios, y no los menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén. Amén. Ahora, fíjate, vamos a ver, aquí está hablando la sabiduría. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. ¿Qué es lo que nos dice? 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Dice así, 19, 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, ¿a quién se refería que existía antes de que el mundo existiera y antes que las montañas y que todo eso, ¿no? Y que su delicia era la creación humana, ¿sí? Y que sigue estando ahí. Y todo aquel que me ama va a obtener vida y salvación. Y el que me aborrece va a obtener destrucción. Jesucristo es sabiduría de Dios y es poder de Dios para salvación a nuestras vidas. Acá Juan nos está diciendo que conozcamos el nombre de Jesucristo, a los que creen en sus nombres y afírmense en el nombre de Dios. ¿Qué está diciendo? Afírmate en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, en su espíritu. Afírmate en la verdad que te expresa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sabiduría de lo alto y salva nuestras vidas y sana nuestros cuerpos y da bendición y exultación a nuestro espíritu cuando Él está abatido. Si nuestra fe y nuestra esperanza está firmemente en Cristo Jesús y en el conocimiento de su palabra, nuestra vida estará siempre fresca. Yo bendigo a los que temprano me buscan.
y estoy con ellos, a los que están siempre a mi puerta, porque a sus puertas, esperando, esperando el pan de su sabiduría, de su palabra, para alimentar su espíritu y fortalecerse. Juan aquí nos explica, si tú crees en el nombre de Jesús, te escribo estas cosas para que te afirmes en su nombre. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? Sabiduría. Que te afirmes en su palabra y en sus hechos. No solamente, ay, sí creo en Cristo Jesús. No. Tienes que tener entendimiento. Porque, ¿para qué le buscamos? Para que nos haga conocer qué? Su voluntad. Y nos dé el poder. ¿Para qué? Para practicarla. En Primera de Corintios se nos dice que solamente hay una base, un fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Y que tenemos que tener bien claro quién es Jesucristo. Jesucristo no es Dios hombre. Jesucristo vino como humano, sufrió como humano, venció al pecado en su cuerpo y dio su vida y sufrió hasta lo máximo, muerte de cruz. Y todo eso para destruir el error que cometió el primer Adán y para unir de nuevo la humanidad a Dios, al Padre, tendiendo un puente de vida. Pero si no nos interesamos por entender la enseñanza y la doctrina de Cristo y no de los hombres, estaremos fuera del camino. Porque yo podré estar agradecido con el hombre que me habló cosas sabias y certeras en algún momento, pero detrás de ese hombre estaba Cristo Jesús. Estaba el Espíritu de Dios. Dice Juan, eviten ídolos. Eviten ídolos. Por eso los hombres son instrumentos de Dios, algunos. Son instrumentos de Dios Altísimo porque nos dan de su sabiduría y de su libertad. La sabiduría de Dios, las claves de Dios que nos ayudan a ser libres, no esclavos, sino libres. El que sea esclavo procure ser libre, explica el apóstol Pablo. Pues bien, pero también Pablo dice en Corintios que somos responsables de ver cómo se está construyendo en nuestros corazones. Yo he puesto la base, no hay ninguna otra base, pero cómo se está construyendo en el corazón, eso necesitan revisarlo ustedes. O sea que ustedes tienen que ser peritos de su obra. Otros vendrán y edificarán sobre ustedes, pero ustedes son responsables de revisar lo que ustedes están obteniendo. Si ustedes solamente están por aceptar las cosas y no investigar para saber si verdaderamente las cosas son reales, son así, si no se dejan llevar porque la persona me habla muy bien, porque la persona me ayuda, me da comida o me da casa o me provee me proveyó en algún momento de una ayuda de palabra o eso, y entonces le rindo pleitesía al hombre y no a quien me puso ahí.
eviten los ídolos. Somos agradecidos con la buena voluntad y la buena fe de esas personas, pero no tenemos ídolos. Porque el único sacerdote, el que nos ha alimentado a través de toda esta generación, ha sido Cristo Jesús. Cuando hemos logrado tener una capacidad de reconocimiento entre lo que es justo, que es de Dios, y lo que es injusto, que es del hombre. No hacemos ídolos, ni queremos que nadie nos haga ningún tipo de ídolo. Los reconocimientos son naturales, el agradecimiento es natural, es agradecimiento, no culto a la personalidad. Por eso el apóstol Juan decía, eviten los ídolos. La idolatría es cuando estamos cegados porque alguien nos hizo un bien en el pasado, pero esto no significa en ningún momento que le deba la vida. La vida me la ha dado Dios y la sabiduría que me ha regalado el hombre me la ha dado Dios. Y no puedo quedarme atado a una responsabilidad moral con alguien olvidándome de que Dios es primero. Mi sumo sacerdote es primero. No hay otro sacerdote entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. No hay otro intermediario entre Dios y el hombre, solamente Cristo Jesús. Ya nos los explicó el apóstol Juan. Ahora comprendamos nuestra gran responsabilidad de ver qué cosas tenemos en el corazón. El programa de recuperación nos dice que tenemos que destruir lo que es incorrecto en nuestras mentes. Pero ¿cómo podemos saber lo que es incorrecto cuando vivo en el engaño? Cuando creo que el engaño es lo correcto. Cuando tengo relaciones espirituales con personas que no entienden qué es realmente lo espiritual o qué es el pan de vida. Cuando personas que negocian con su propio pecado y aprenden a vivir dentro de su pecado. Y que no pretenden la limpieza diaria, que se les hace cansado estar delante de la presencia de Dios porque sus piedras, sus cargas de maldad no le permiten descansar. Mis labios hablan justicia, dice la sabiduría, pero los que están en la injusticia me aborrecen. Claro, ¿por qué? Porque le está corrigiendo. ¿Y a quién le agrada que lo corrijan? Regularmente no nos agradaba que nos corrigieran. Pero hoy hemos aprendido a ser corregidos por Dios y instruidos y enseñados por Dios, no por el hombre. No perdamos el camino. Todo don perfecto desciende de lo alto el Padre de las Luces, nos anuncia Santiago, y todo don perfecto que sale por la boca del hombre proviene de Dios. Proviene del Dios del amor, el Dios de la sabiduría, y no es del hombre. Agradecemos por la disposición
de la persona, pero no será mi sacerdote ni será mi Dios. Mi sacerdote y mi Dios están en los cielos. Jesucristo es el sumo sacerdote y mi Dios el Padre. Y el Padre y Jesucristo son mi Dios y mi Señor. Y no hay otro hombre delante de mí, ni mi propia presencia, ni mi propio entendimiento, ni mis propios valores. No, yo soy segundo término. Lo más importante es el mensaje de Dios que dé vida a quien lo coma y lo digiera y lo entienda y lo viva. Vamos con los otros dos versículos, por favor. Claro que sí. Dice así el 15 y 16. Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Como conocemos, comprendemos quién es la sabiduría, que es Cristo Jesús, quién es el poder de Dios, Cristo Jesús. Entendemos, pues, que todo lo que nosotros pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cómo puedes pedir de acuerdo a la voluntad de Dios si no conoces su voluntad? ¿Cómo puedo decir que es mi Padre si no conozco su carácter? ¿Cómo puedo hablar de un plan que desconozco? Que solamente conozco palabras, gracia. Una palabra tan amplia y profunda que la gran mayoría de las personas tratan como gratis y no, como un regalo, como un cariz, pero no. Aquí debemos de entender que va mucho más allá del agradecimiento. La palabra gracia. Hay muchas acciones que necesitamos hacer, determinar y lograr a través de su gracia. Por eso dice el apóstol, nos dice claramente el apóstol Pedro, crezcan en gracia y conocimiento. ¿Por qué en gracia? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la gracia de Dios? Un perdón no merecido que le da a la humanidad. Porque Dios, siendo Dios, pudo haber dicho, bueno, pues si todos estos ya están dañados, pues que mueran en el pecado y no me ocupo de ellos. Hay que se exterminen solos. Pero Dios no es así. Dios propuso en su proyección un plan de salvación para su obra. Porque entiende que su obra tiene un potencial mucho mayor. Que no solamente somos carne y hueso. Que no valemos por lo que pesamos, por nuestra carne y por nuestros huesos. Que valemos por el potencial que Dios ve en nuestras vidas. Lo que podemos llegar a ser. Por eso es importante entender que cuando yo confiadamente le pido a Dios conforme a su voluntad, Él me los concede, pero conforme a su voluntad, no a deseos
egocéntricos, vanidosos. No, conforme a su voluntad. Dios está rescatándome constantemente conforme a su voluntad y su propósito. Todos los días me rescata, todos los días afirma su salvación en mi vida y yo me afirmo y me confirmo en él. Y por lo tanto, aquí el apóstol Juan nos habla de cómo utilizar la oración para ayudar a nuestros congéneres, a nuestros hermanos en la fe. Si alguno de ustedes ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y aquí viene una pregunta interesante, porque el apóstol Juan dice, ¿un pecado que no sea de muerte? Romanos 6:23 dice claramente, la paga del pecado es muerte. ¿De qué está hablando Juan? Porque está hablando de un pecado que no sea de muerte. Y sigue diciendo que oremos por esas personas cuando vemos que están haciendo cosas que no son de muerte. O sea, cosas que se les pueden perdonar, que no van contra su integridad espiritual. Y que oremos para que la persona pueda transformar su mundo interno con la ayuda de Dios. Y sabemos cómo Dios trabaja. Eso es de acuerdo a la voluntad del Padre. Que intercedamos los unos por los otros. Que seamos tolerantes los unos con los otros. Que seamos genuinamente amorosos. Pero continúa Juan. Pero por aquel que ha pecado de muerte, ¿qué es lo que dice ahí? El versículo 17, 16. ¿Qué dice? El 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ok, aquí está hablando de que nosotros no debemos de orar por aquellas personas que han pecado de muerte. ¿Cómo puedes discernir la diferencia entre un pecado no de muerte y un pecado de muerte? Cuando todo pecado dice que es muerte. Veamos, decimos pues que hay tres formas de vida. La vida humana, la vida física, la vida espiritual que nos da Jesucristo cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús. Y está la vida eterna. Cuando nosotros estamos limpiando nuestras vidas bajo el amparo y la gracia de Dios, el tropezón que tengamos al pecar no se nos toma en cuenta porque es un pecado no de muerte. ¿Por qué? Porque lo cubre la sangre del Cordero. Pero hay un pecado que no cubre la sangre del Cordero y que conlleva a la muerte eterna. O sea, una persona que llega a conocer la verdad del reino de Dios y a profundizar en ella, en la verdad del reino de Dios, y llega a aceptar los estatutos del Señor y llega a vivir las cosas venideras bajo los poderes venideros.
llega a probarlos, pero esta persona, cegada por su ambición o por su sensación de poder, se sale del camino y empieza a predicar cosas contrarias. Esto se llama blasfemia contra el Espíritu. Y es un pecado irreversible. Es un pecado de muerte, por el cual Dios nos pide que por esas personas que estaban con nosotros y que salieron de nosotros, pero que ya no están con nosotros, ni siquiera oremos por ellos, porque perdieron su oportunidad de la vida eterna. Así, así como Esaú vendió por un plato de lentejas su primogenitura, así estas personas han vendido por su ambición, por su codicia, por sus concupiscencias, por sus deseos desmedidos, le han dado la espalda al reino de Dios y al Rey de Reyes. Y han ofendido y pisoteado el nombre del Señor Jesucristo. Y esa es blasfemia contra el Espíritu. Veamos lo que nos dice Jesús. Jesús dice, todo lo que digas contra el Hijo del Hombre te puede ser perdonado, pero no la blasfemia del Espíritu. Vamos a buscar este versículo por ahí, Marla, por favor. No recuerdo si está en Lucas o en Marcos. ¿Cómo, Bueno, por cómo ahí lo lo vas a encontrar. buscaríamos, Víctor, dígame una frase? Bueno, el versículo dice, ¿verdad? Toda ofensa que hagas al Hijo del Hombre te será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Blasfemia contra el Espíritu o el pecado imperdonable. Mateo 12:31 y Marcos 3:29. ¿Ok? Cualquiera de las dos. Bueno, es con Mateo, que va Me más voy. al hebreo. Veamos qué dice. Mateo 12:31 dice, por tanto, les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Continúe. Espérenme un tantitito, hasta que aquí me la dejó. Entonces, no será perdonada. Aquí está. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el Y venidero. en el venidero. Amén. Ujú. Aquí está hablando del pecado imperdonable. ¿Qué es una blasfemia contra el Espíritu? Dijo Jesucristo, mi espíritu es palabra, la palabra es espíritu, mi palabra es espíritu y es vida. Toda la enseñanza de Cristo es espíritu, es parte del Espíritu Santo, es parte de la personalidad de Dios. Y si las personas que llegan a conocer estas cosas, estas ya no tienen reversa, que se van
Abandonan la labor de Dios para ir a hacer su propia labor. Estas personas blasfeman contra el Espíritu de Dios porque se contraponen a Dios. Y en los últimos tiempos dirán, Señor, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre, Señor, sanamos a las personas, pero yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, porque ustedes no hacen la voluntad de mi Padre que me envió. En otras palabras, ustedes no se ajustan a mis enseñanzas, a mis doctrinas. Ustedes se ajustan a sus propios deseos, pero no a mis enseñanzas y doctrinas. Por eso, no van a ser perdonados ni en esta sociedad ni cuando venga la otra sociedad, porque no se van a levantar. No se van a levantar en el milenio, se van a levantar hasta el final, hasta el juicio final, donde van a ser destruidos para siempre. Estos ya perdieron su oportunidad de ser salvos, perdieron la salvación, porque abandonaron el camino de Dios. Vayamos pues a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, Sí, 12:1. del 1 al 4. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no has resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Amén. Continúe. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se les dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces eres bastardo y no hijo. Continúe. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecernos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Bien,
En ese versículo, digo, en ese capítulo, no se acabó, ¿verdad? Sí, ¿Sí se acabó? sí, fue todo el capítulo. Bueno, Ah, ok, correcto. ujú. Bueno, todo eso que tú leíste nos habla acerca de cómo Dios trabaja con nosotros. Somos sus hijos, pero mucha gente quiere actuar como si fueran bastardos, o sea, no hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren el castigo, no quieren la reprensión de Dios, no quieren enderezar sus vidas, no quieren enderezar sus pies, quieren seguir viviendo de acuerdo a sus propios deseos y anhelos pecaminosos, oscuros y engañosos. Ay, es que yo no quiero un Dios así, como disciplinario, un Dios amoroso que te llama la atención para que tu vida no sea destruida, para que no te salgas del camino, para que no te pierdas. ¿Cuántas veces le queremos decir a una persona, amigo, usted estaba creyendo en esto, pero ahora usted está creyendo en esto, te está saliendo del camino? Mira lo que dice la escritura. Y les enseñamos la escritura y eso, pero la persona sigue terca en estar fuera del camino. No lo podemos meter nosotros. Es Dios quien tiene que meterlo al camino y es Dios quien tiene que reprenderlo, no nosotros. Nosotros le exhortamos a la reflexión, pero Dios le va a disciplinar. Y es para que precisamente no se cometa el pecado imperdonable porque Dios nos ama. Dios nos ama enormemente. Vamos a buscar ese versículo por último, ese versículo que nos dice acerca de que está ahí en Hebreos, ahí está en Hebreos, pero nos dice pues que los que fueron un día, ¿sí? Bautizados o regenerados, no pueden volver, no pueden volver al sacrificio de Jesús. O sea, no pueden ser rebautizados. Veamos esto. Vamos a ver dónde está, no recuerdo si el capítulo 4 o el 5, pero ahí está. Hebreos, ¿será Hebreos 6:13? 6. Ajá, ok, sí. Vamos a ver qué dice Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Mm, Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No es esa. No, No. pero puede ser el 6, pero no sé. Ah, sí, aquí está, aquí hay uno, a ver si es este. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, no. Dígale. Ajá, y porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Muy bien. Aquí está hablando precisamente de las personas que se han desarrollado dentro de la palabra de Dios, han conocido la verdad, han experimentado los beneficios del Espíritu de Dios, han experimentado pues las, los dones venideros del Espíritu en sus propias vidas, pero que han abandonado el camino. Estas personas son como una tierra seca. Antes estaban verdes, pero ahora están secas y solamente sirven para ser echados al horno de fuego. Mire, ya lo encontró mi compañerita Marijose. Fíjese, es el 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena obra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eran dos Amén. atrás. Ujú. Sí, no, es que lo habías leído, también pasaste por ahí. Ujú. Entonces, podemos entender este aspecto, ¿verdad? De que este camino de salvación, aquí no hay reversa. Decían antes por ahí, somos parte de la mafia blanca. Aquí entras y ya no sales. Y si sales, saldrás a la perdición. En la bienaventuranza, Jesucristo dice que nosotros somos la sal del mundo, pero si la sal pierde su sabor, solamente sirve para ser echada fuera y pisoteada por la humanidad. Entonces, esto que nos está diciendo el apóstol Pablo nos está hablando de algo muy serio, muy serio. Nos dijo el Señor Jesucristo que la blasfemia al Espíritu Santo no es perdonada. Y la blasfemia al Espíritu Santo es conocer, entender y practicar la palabra de Dios y después hacer lo que te da la gana. Irte a predicar a otra parte haciendo otras cosas que no convienen. Entonces, esas personas ya no podemos orar por ellas porque han pecado, han cometido el pecado imperdonable. Han cometido el pecado imperdonable. Por lo tanto, ellos ya no tienen reversa. Van a ser destruidos en el lago de fuego y nadie más recordará sus nombres. Por eso, esta palabra que nos enmarca Juan, el pecado imperdonable, por lo cual yo les digo que no hay que orar por ellos, porque están perdidos. Es la actitud eh, que tuvo David cuando su niño tenía una sentencia de muerte por haber sido producto del adulterio. Y David, mientras estuvo vivo, estuvo orando, orando, orando y orando y orando, pero cuando el niño murió, se levantó, se fue a bañar y empezó a comer. La gente no entendía la actitud de él. ¿Por qué? Casi se estaba muriendo ahí, no comiendo y llorando y gimiendo por el bebé. Y ahora que el bebé está muerto, ¿por qué haces esto? Le preguntaron. No podían entenderlo, sino que él les dijo, mientras él tenía vida, podía rescatarlo. Pero él ya ha muerto. No hay nada que hacer. Por lo menos no ahorita en esta vida no hay nada que hacer. Está muerto. Lo mismo sucede cuando existe una muerte espiritual y tiene un castigo eterno. Está muerto y no hay nada que hacer, porque ya está separado de Dios.
Dios no le va a quitar nada de lo que le dio. Puede haber señales en sus vidas, pero Dios no está con ellos. Por eso es importante para nosotros entender esta lección. Si usted está estudiando, si usted verdaderamente se está aplicando a lo que nosotros le platicamos, le hablamos desde la escritura y las enseñanzas y las doctrinas, y usted llega a ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y llega a adquirir el Espíritu Santo y comete esta blasfemia, acuérdese que ya no hay reversa. Obtendrá una muerte eterna. No será parte del reino de Dios jamás. No se puede de nuevo decir es que me arrepiento, oh Señor. No, ya no hay vuelta de hoja. Ya no se puede sacrificar otra vez al Señor Jesús para que perdone tus pecados. Es un sacrificio y para siempre. Tremenda advertencia de parte de Dios y de parte de Jesús. ¿Es cruel? No creo que sea cruel. Creo que es justo. Porque son las cosas que nos salvaguardan en el camino. Por eso tenemos una sola predicación. Yo, aunque he andado refugiado en diversas congregaciones, no he predicado cosa contraria a la que yo no esté plenamente de acuerdo a la escritura. Y he ido más lejos todavía. Le he mostrado cosas que ellos no sabían ni entendían, porque estaban sujetos a doctrinas primarias donde no avanzas en la esperanza, en el conocimiento del reino de Dios. Están atados a ciertas enseñanzas donde nada más dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero no avanzan en el camino. Es como si estuvieran atascados. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Padre eterno, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos y exaltamos tu nombre. Perdona nuestras faltas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestro andar sea firme, recto en tu presencia hasta el fin. Enséñanos, Señor Padre eterno, así como nos estamos deleitando en los poderes venideros, el dominio propio, que es un don del Espíritu Santo, tu santo perdón en nuestras mentes donde no tenemos conflictos con el pasado. Señor, en el descanso que tú nos has dado el día de hoy, Padre Celestial, entre la vida y la muerte, Señor mío, en esos poderes venideros que tú nos has bendecido, Señor, no queremos dar marcha atrás a este asunto. Queremos vivir en ti hoy y siempre, no para atrás nada, ni para agarrar impulso, sino hacia adelante. En el nombre amoroso de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos por toda tu enseñanza justa, buena y santa. Amén. Bueno, pues entonces vámonos al punto. Voy a cerrar la grabación para que continuemos con la parte subsiguiente.